Aquí estamos de nuevo. Estas semanas anteriores, una de estas semanas, hice un programa sobre Hernán Cortés. Bueno, yo pensaba que lo iba a dejar cerrado para entrar en otro espacio referido a la hispanidad, pero hay mucho tiempo para hacer otros episodios porque me ha surgido un problema. Bueno, un problema, no, una situación en la que en el programa de Ernesto Ortuño, de Rincón de Pensar, un programa maravilloso por otra parte, hicimos un monográfico sobre la leyenda negra. Ahí surgió uno de estos que se introducen en los espacios hispanistas para crear malestar, disconformidad, dudas, sospechas, diatribas, en fin, esas cosas, ¿no? Entonces, este señor decía, siempre bajo el anonimato, esta gente nunca da con el nombre y apellidos en sus comparecencias en las redes, no así este servidor que siempre se presenta como Ernesto Orador de Guevara y no se oculta, porque no tengo nada que ocultar, vino a decir que lo que decíamos era mentira. Vino a decir eso. Bueno, yo di mis argumentos, lo que pasa es que en un espacio así no se puede profundizar demasiado, pero hoy no voy a profundizar demasiado, pero sí voy a dar alguna referencia. Por ejemplo, Salvador Madariaga, en este libro maravilloso que es De Colón a Bolívar. Yo lo aconsejo. Esta es una edición ya antigua, no sé si la habrán reeditado. Si no lo han hecho, realmente demuestra cómo está el espacio editorial en España, porque esto merece reeditarlo. ¿Y quién era Salvador Madariaga? Porque puede decir alguien, otro facha más, de estos que están siempre poniendo la etiqueta de facha a todo el que se pronuncia en una determinada dirección, que no es la de los controladores internacionales que nos tienen el coco comido. Bien, Salvador Madariaga nació en La Coruña, fue ministro en 1974 de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Justicia en la Segunda República. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Justicia en la Segunda República. Esto lo digo para estos republicanos de izquierdas que van aquí de falsa bandera, digo yo, porque están controlados por el Deep State americano, para hacer su labor de cara a la Agenda 2030 y llevarnos a la descomposición soberana y a la dispersión de la idea de la hispanidad, diluyéndola en ese espacio, ese magma satánico que es la globalización masónico de Rothschild y toda esta gente, gentuza diría yo. Bueno, pues estos, aquí tienen a un republicano que se tuvo que exiliar. Bueno, tomen nota de este señor, porque alguna referencia en el sentido contrario al que ustedes usan de la leyenda negra podrían buscar para dilucidar quién tiene razón, si los negros legendarios o los que amamos la hispanidad, porque fue un hecho irrepetible. Bien, este señor trabajó en la Sociedad de Naciones Unidas como jefe de personal de la sección de desarme y más tarde representó a la Segunda República Española como embajador en Washington en 1931 y en París en 1932 hasta el 34 y como delegado español en la Asamblea de la Sociedad de Naciones. O sea, nada, un mindunti, ¿no? O sea, vale. De pensamiento liberal europeísta, se exilió tras el inicio de la Guerra Civil en el Reino Unido. Durante la Guerra Fría fue activo militante contra el comunismo soviético, así como opositor de la dictadura franquista. Ay, alguno diría, opositor al comunismo, facha, otro facha. Opositor a la dictadura franquista. Ay, bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí como, bueno, un descarriado de la izquierda, o sea, de los republicanos, quiero decir, porque, claro, para ellos la República era todo de izquierdas. Pues no. Solo retornó a España tras la muerte de Franco, miembro de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Miembro de 2 reales academias.
¿eh? Y como escritor cultivó diversos géneros: ensayo histórico y político, crítica literaria, novela biográfica y poesía. Por cierto, escribe de maravilla. Bueno, vamos al grano. No me voy a entretener mucho más. Vamos al grano a ver lo que decía este hombre de Montezuma. Vamos a verlo. Decía que se enfrentaron dos visiones del mundo, dos puntos de lanza de dos civilizaciones mutuamente extrañas, frente a frente por primera vez desde siglos enteros de historia separada. Se refiere a Montezuma, rey, emperador azteca, y por otra parte Hernán Cortés, que era un hombre de una cultura impresionante. Era un hombre que había pasado por la escuela de Salamanca, en fin, no era un guerrero más, no, era un hombre de una calidad intelectual sin duda, y de una calidad moral también sin duda. Otra cosa es que estamos hablando de un momento en el que, en fin, la espada se sacaba de vez en cuando, ¿verdad? Porque no había más remedio, o simplemente porque había que... Ahora les voy a explicar qué había que hacer. Bueno, decía... hechizos, encantos, sortilegios y brujerías centelleaban en las negras pupilas de Montezuma, el emperador azteca. Su pueblo estaba todavía en el periodo de evolución colectiva en el que todavía no ha nacido en el hombre el sentido abstracto del bien y del mal, de modo que no hay más trabas al capricho individual que las del agüero, el sacrificio o el tabú. Por encima de la vida cotidiana, los mexicanos sentían fluir otra vida gobernada por los dioses espíritus, que apenas cabía distinguir de los caudillos pasados ya de la tribu, ya de otras tribus circunvecinas. Esa creencia tradicional que estos dioses exigían ciertos sacrificios a cambio de ciertas ventajas que de ellos esperaban, se ofrecían corazones humanas a Huitzilopochtli para obtener la victoria en el campo de batalla, aunque en realidad se obtenía la victoria en el campo de batalla para ofrecer corazones a Huitzilopochtli, o como se diga esto. Se sacrificaban niños a Taloe, dios de la lluvia, para que lloviese cuando era necesario, y cuanto más lloraban los niños, camino del sacrificio, más lluvia se creía obtener en aquel año. En un mundo sin bien ni mal, no era posible que hubiera noción del juicio final. Los que se morían iban al infierno. Lugar sin luz ni ventanas. Al paraíso, vergel siempre verde como verano, era perpetuo, o el cielo morado del sol, donde se tornaban pájaros de brillantes colores, no según sus méritos o culpas, sino según la causa de su muerte. Los que se habían muerto por enfermedades corrientes o vejez iban al infierno. Los que mataba el rayo o morían ahogados o de enfermedades contagiosas como la lepra iban al paraíso. Los que caían en el campo de batalla o entregando el corazón ensangrentado sobre el altar de Dios enemigo iban al cielo. Los nacidos bajo un signo maligno eran desgraciados. Felices los que nacían bajo un signo benigno, y el espacio estaba poblado de duendes y fantasmas, el tiempo tejido de presagios y malos agüeros. Esto nos decía este afamado personaje, representante de la República, en aquellos tiempos. El libro pues estaba hecho por aquellas épocas posteriores. Y esto estaba todo eso estaba sacado de la crónica de Hernán Cortés. Hernán Cortés hizo una crónica, como otros buenos acompañantes de Hernán Cortés, por ejemplo Oviedo y algún otro que ahora no me viene a la memoria, que escribían de cara a informar al emperador todo lo que estaba pasando.
Y por eso sabemos lo que ocurría, no porque esto se lo inventara Madariaga. Por cierto, el otro cronista era Bernal Díaz del Castillo. Estaba con las tropas del emperador de Hernán Cortés y, bueno, pues era un soldado cronista. De ahí sacamos toda la información. Si hay otra información basada en fuentes, mejor o peor, pues que saque. Y por cierto, hay arqueología que prueba todas estas cosas, como luego vamos a ir poniendo imágenes para que lo vean. Por cierto, todo este capítulo que vamos a ir usando viene del capítulo 18 de la obra de Hernán Cortés. Bueno, dice: la total politique o hechiceros y los sacerdotes eran, por lo tanto, los guías, por decirlo así, espirituales de aquella sociedad. No les era dado interpretar una ley humana consistente, ya fundada en el cielo, en razón, ya en revelación, y por lo tanto les era imposible guiar a su pueblo conscientemente por una vía de progreso trazada e iluminada por tal ley. Ello, no obstante, habla en la sociedad mexicana dos aspectos que tarde o temprano hubiera elevado a la civilización azteca de la era premoral a la era moral. Uno, el conocimiento que habían adquirido del orden maravilloso de las estrellas; el otro, el avance que ya habían realizado para establecer un orden social y que gradualmente tendría que irles elevando hacia la razón en virtud del orden inmanente en todas las sociedades humanas. Traducido al lenguaje vulgar, se guiaban por su conocimiento de la astronomía, cosa que, por cierto, eso sí que está probado que lo conocían muy bien. Se ve que pasaban mucho tiempo mirando a las estrellas, al cielo. Pero dice que al salto a la razón pues les costaba hacer, porque estaban en una fase premoderna, muy anterior a la civilización que llevaba Hernán Cortés allí. Y por tanto, el avance con Hernán Cortés, el salto a la civilización, fue estelar, monumental. Eso es indubitable. Lo vamos a ver luego, por si alguna duda tienen todavía. Y sin embargo, aquel pueblo belicoso, valiente y hasta sanguinario, que vivía en constante familiaridad con la sangre y con la muerte, se entregaba en aquel día histórico a un puñado de extranjeros que iban a hacer violencia a su evolución natural. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que la victoria de Cortés se debió a la superioridad de sus armas, a su pólvora y sus caballos? Ya sabemos que esta explicación no corresponde a los hechos. Ya sabemos cómo, al primer encuentro, los indios decapitaron al caballo de Morón de un solo golpe con una espada de obsidiana, y a buen seguro que los mexicanos no se iban a quedar toda la vida asustados por mero ruido. La razón verdadera de la derrota mexicana fue que su fe sucumbió ante una fe más firme. Aquel hombre que se inclinaba ante Montezuma con ademán afable y ojos sonrientes era la reencarnación de la fe cristiana. También él procedía de un pueblo que en su pasado remoto había practicado sacrificios humanos, según Torquemada recuerda con humildad cristiana. Pero entre aquel pasado atroz y el glorioso presente que entonces estaba viviendo y aún creando, había muerto en Palestina el Hijo del Hombre, en cuya luz avanzaba con paso firme y seguro. Aquel sacrificio divino había lavado los pecados del mundo y abolido los demás sacrificios. Había hecho del hombre un espíritu universal y de la tierra un hogar humano. Había borrado las barreras de color entre hombres y abierto a todos las puertas de la igualdad por la conversión a la fe. Esta fe había llegado hasta él a través de Roma, la ciudad sagrada, universal, supranacional, 2 veces metrópole del mundo, como sede del Parlamento del Padre Santo, entonces,
pero más atrás como sede del emperador romano, cuyo descendiente espiritual era Carlos V, su augusto monarca. El lenguaje de Roma había sido durante siglos la sangre vital no solo de la fe de Cristo, que hacía a todos los hombres uno solo de corazón, sino de la razón de Sócrates, que hacía a todos los hombres uno solo de cerebro. En Salamanca había recibido el primer impacto dinero de aquella tradición secular de razón, transmitida por las centurias escolásticas y transfigurada en doctrina ortodoxa por los padres de la Iglesia y por los grandes monjes y obispos de Europa. San Isidoro de Sevilla, Rogelio Bacon, Santo Tomás de Aquino. Cortés era un europeo típico, hombre de fe en todo lo que de Texas arriba, hombre de razón en todo lo de Texas abajo. En la acción, frío, objetivo, imparcial, desinteresado, y en el pensamiento, curioso, deseoso de aprender y de anotar todo lo posible sobre el hombre, sobre el animal, la planta, el mar, el río, la montaña, el camino, con la mente siempre abierta al conocimiento verdadero, en la pasión, disciplinado, dueño de sí, generoso y sometido a sus más altos fines. Detrás de aquella figura singular, sus tropas eran la vanguardia del gran avance europeo hacia el conocimiento del hombre y del planeta, los precursores en acción de la gran aventura del Renacimiento, los verdaderos apóstoles de aquel Renacimiento in partibus infidelium. En sus almas ávidas y valerosas vivían todas las fuerzas que estaban entonces moldeando a Europa. Primero, su ambición y su sed de oro y tierras, manifestación inmediata del capitalismo colonial, que va a dominar 3 o 4 siglos de historia europea, actuando como el factor más potente de los que extenderán por el mundo la civilización occidental. Después su fe sencilla, que arrastraba todavía numerosas creencias supersticiosas de la era premoral y antropomórfica de Europa. Puentes psicológicos entre la fe fundada en agüeros y sacrificios de los mexicanos y de la puramente espiritual del cristianismo, cuya luz más alta iba pronto a brillar en su compatriota San Juan de la Cruz. Su empuje y su espíritu emprendedor eran los del Renacimiento europeo vueltos hacia la acción, la misma conexión de ir a ver, de descubrir, de poblar, es decir, de extender la vida de una Europa renacida hacia los confines de la tierra. Así calificaba a Hernán Cortés y su acción en América. Es decir, este hombre liberal estaba convencido de que la nueva fe, la nueva religión, llegada allí, desplazó, literalmente destronó, la fe basada en ídolos, en supersticiones y en cosas premorales, decía Salvador Madera y también Altamira, en cosas que no tenían ninguna razón de ser en la base, lo que hoy llamamos derecho natural, vamos. Y había que poner un nuevo orden moral y un nuevo orden, el derecho natural, en aquellas civilizaciones para que el hombre avanzara, se desarrollara, diera un salto a la humanización. Y esto es lo que hizo Hernán Cortés. Se lo dedico a que me oiga, si quiere, este señor que entró el otro día en el programa de Ernesto Ortuño. Vamos a seguir un poquito más. Y ahora, basándonos en las fuentes que he dicho antes, primarias, Bernal Díaz de Castillo y Oviedo, que son 2 soldados cronistas, aparte de los propios informes que hizo Cortés al emperador, vamos a ver realmente qué pasó en ese momento estelar en el que diríamos que el imperio azteca se rinde ante Hernán Cortés y modifica sus postulados religiosos, porque hay una religión más potente, más poderosa, más salvífica, más dignificante de lo que es el ser humano. Y la desplazó, porque así son las cosas en la evolución humana. Decía, puede compararse la actitud mental popular en estas materias con la del propio Cortés, cotejando el relato de Cortés sobre su famosa destrucción de los dioses del gran Teocalli,
con la página en que Andrés de Tapia refiere la misma escena. Cortés escribe con su concisión usual y con su elegancia positiva y concreta. Al referirse a los dioses indígenas y al dios de los cristianos, había un lenguaje claro e inteligente, casi podría decirse que moderno y racionalista. Entre comillas, decía: los bultos y cuerpos de los ídolos en quien estas gentes creen, escribe el emperador, son de muy mayores estaturas que el cuerpo de un gran hombre. Son hechos de masa de todas las semillas y legumbres que ellos comen, molidas y mezcladas unas con otras, y amasanlas con sangre de corazones de cuerpos humanos, los cuales abren por los pechos vivos y le sacan el corazón, y de aquella sangre que sale de él amasan aquella harina, y así hacen tanta cantidad cuanta basta para hacer aquellas estatuas grandes, se refiere a aquellos ídolos. Y también, después de hechas, les ofrecían más corazones, que asimismo les sacrifican y les untan la cara con la sangre, y cada cosa tiene un ídolo dedicado. Al uso de los gentiles que antiguamente honraban sus dioses, por manera que para pedir favor para la guerra tienen un ídolo, y para sus labranzas otro, y así para cada cosa de las que ellos quieren o desean que se haga bien, tienen sus ídolos, a quien honran y sirven. Estos fueron los ídolos, bien claro lo dice y bien claro lo ve, que creyó necesario derrocar. Los más principales de estos ídolos, y en quien ellos más fe y creencia tenían, derroqué de sus sillas, y los fice echar por las escaleras abajo, y fice limpiar aquellas capillas donde los tenían, porque todas estaban llenas de sangre que sacrifican, y puse en ellas imágenes de Nuestra Señora y de unos santos que no poco el dicho Montezuma y los naturales sintieron, los cuales primero me dijeron que no lo hiciese, porque si se sabía por las comunidades se levantarían contra mí, porque tenían de aquellos ídolos que les daban todos los bienes temporales y que, dejándoles maltratar, se enojarían y no les darían nada y los sacarían los frutos de la tierra y morirían la gente de hambre. Yo les hice entender con las lenguas cuán engañados estaban en tener su esperanza en aquellos ídolos que eran hechos por sus manos de cosas no limpias, y que había de saber que había un solo Dios universal, Señor de todos, el cual había criado el cielo y la tierra y todas las cosas, y hizo de ellos y a nosotros, y que éste era sin principio e inmortal, y a él habían de adorar y creer, y no a otras criaturas ni cosa alguna. Y Tapia refiere cómo cuando Cortés fue a visitar a Teocalli, había en México poca gente española, por andar casi todos en busca por las provincias. Y sigue: andando por el patio me dijo a mí: subid a esa torre, mirad qué hay en ella. Y yo subí, y llegué a una manta de muchos dobleces de cáñamo, y por ella había mucho número de cascabeles y campanillas de metal, y queriendo entrar hicieron un gran ruido, que me creí que la casa se caía. El marqués, se refiere a Hernán Cortés, subió como por pasatiempo y 8 a 10 españoles con él, y porque con la manta que estaba por antepuerta la casa estaba oscura, con las espadas quitamos de la manta, y quedó claro. Todas las paredes de la casa por de dentro estaban hechas de imaginería de piedra, eran de ídolos, en las bocas de estos, por el cuerpo, partes tenían mucha sangre del gordor de 2 o 3 dedos,
descubrió los ídolos de pedrería, miró por allí lo que se pudo ver, suspiró, habiéndose puesto algo triste, dijo que todos lo oímos: «Oh Dios, ¿por qué consientes que tan grandemente el diablo se ha honrado en esta tierra? Ah, Señor, por bien que en ella te sirvamos». Tal fue sin duda el estado de ánimo en que se puso Cortés, mas no su lenguaje, que ya conocemos directamente por sus cartas al emperador. El soldado cronista empaña con sus propias supersticiones el cristal claro en que Cortés reflejaba la realidad. Al ruido de las cascabeles habían acudido sacerdotes y otros circunstantes, y Cortés llamar a los intérpretes y les dijo: «Dios, que hizo el cielo y la tierra, os hizo a vosotros y a nosotros y a todos, críalo con que nos mantenemos, o si fuéramos buenos nos llevará al cielo, si no iremos al infierno. Como más largamente os diré, cuanto más nos entendamos, yo quiero que allí donde tenéis estos ídolos, esta imagen de Dios y de la Madre bendita, traed agua para lavar estas paredes, quitaremos de aquel todo eso». Aquí ya refleja Tapia con alguna mayor fidelidad el estilo de su jefe, y sigue diciendo: «Ellos se reían como que no fuera posible hacerse, y dijeron: no solamente esta ciudad, pero toda la tierra junta tienen a estos por sus dioses, y aquí está esto por Huichilobos, cuyos somos, y toda la gente no tiene en nada a sus padres, madres e hijos en comparación de este, determinarán de morir, cara que de verte subir aquí se han puesto todos en armas, quieren morir por sus dioses». El marqués dijo a un español que fuese a que tuviese en gran recaudo la persona de Montezuma. Envió a que viniesen 30 o 40 hombres allí con él. Respondió a aquellos sacerdotes: «Mucho me holgaré yo de pelear por mi Dios contra vuestros dioses, que son no nada». Y antes de que los españoles por bien había enviado viniesen, enojóse de palabras que oíre, tomó con una barra de hierro que estaba allí y comenzó a dar en los ídolos de pedrería, y yo prometo mi fe de gentil hombre, juro por Dios que es verdad que me parece ahora que el marqués saltaba sobrenatural y se abalanzaba tomando la barra por el medio a dar en lo más alto de los ojos del ídolo, y así le quitó las máscaras de oro con la barra, diciendo: «Algo nos hemos de poner por Dios». Este admirable relato confirma en un todo el carácter de Cortés, analizado en nuestras páginas. En aquel momento era el dueño de hecho, y sin disputa de un imperio que había conquistado por una obra maestra de previsión, cautela y sagacidad, paciencia y astucia, y una mañana, por pasatiempo, va a visitar al gran Teocalli, ve los ídolos y las trazas repugnantes del cruel culto y sacrificio, y se entristece e interroga a Dios, ofrece servirle para liberar aquella tierra y gente de tales abominaciones, predica a los sacerdotes como puede, oye su resolución de morir por sus dioses, y cauto como capitán adopta rápidamente ciertas precauciones tácticas, pero cambia su estrategia. Da ni un segundo de atención a la idea de que en un instante puede destruir el éxito espléndido de todo un invierno de trabajos, de bravura y de inteligente perseverancia. Recuerda que tiene cantidades ingentes de oro en sus arcas. Piensa en su potencia ya seguramente establecida. Ni un segundo. Echa mano de una barra de hierro y, sin esperar siquiera a que hayan llegado los 30 o 40 españoles que ha mandado llamar, se abalanza sobre los ídolos y los destruye, dándoles primero en lo alto de los ojos en presencia de los sacerdotes espantados. Es decir, aquí Tapia
el relator de todo esto, considera que Cortés hizo un análisis rápido y certero de la situación y controló la situación perfectamente. Y acaba diciendo, si Cortés hubiera sido un hombre menos razonable, aquel acto hubiera podido descontarse como una temeridad por bajo de las normas que todo hombre debe alcanzar para que se le considere en plena madurez. Pero Cortés encarnaba la razón y la cautela. Su acto no puede interpretarse como la caída por bajo de la razón, sino al contrario, como subida por encima de la razón. Por eso ha entrado de lleno en la leyenda, como todos los actos en que el hombre se eleva por encima de los hombres. Extraído esto del capítulo 19 de las obras de Hernán Cortés.